Leemos en el Evangelio según Lucas, en su capítulo 2, desde el texto 39 al texto 40. Mas como se cumplieron las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Es notable que el evangelista Lucas no mencionara en su evangelio el relato de la adoración de los magos, ni la matanza de los niños, ni la huida a Egipto, evento que los encontramos en la narrativa del evangelista Mateo. Pero no se trata de que Lucas ignorara estos hechos, sino que no están en el propósito de su evangelio, el cual tiene la intención de precisar que el Mesías enviado no viviría en la ciudad religiosa de Jerusalén, sino en la que se consideraba pagana, la Galilea de los gentiles. Lucas manifiesta el regreso a Nazaret, lugar donde José y María vivían desde sus comienzos. En otras palabras, la familia de Jesús, cumplidos los preceptos legales que les había traído a Jerusalén, regresaron nuevamente a su lugar de residencia, que era la ciudad de Nazaret. Fíjese que llama la atención que el texto no expresa la ley de Moisés, sino expresa la ley del Señor, el nomon Kyriou en griego. Esta diferencia radica en que la ley del Señor se refiere a la soberanía y preceptos divinos, mientras que la ley de Moisés se refiere específicamente a la ley dada a Moisés en el Sinaí como regla, como norma, reflejo del pacto que Dios realizó con su pueblo amado. En la expresión la ley del Señor encontramos aquellos aspectos morales y ceremoniales que reflejan la naturaleza y el carácter de Dios. Es así que el Padre envió al Mesías prometido para el cumplimiento de la obra soteriológica, es decir, salvífica del hombre, planificada desde la eternidad, como está escrito. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Lucas termina con una conclusión doble. La primera conclusión, en el texto 39, aquí cierra todas las escenas precedentes. Ciertamente aquí tenemos ecos veterotestamentarios. En su primera porción, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, esto forma parte del marco de la presentación relacionando los eventos anteriores. En su segunda porción se volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Aquí tenemos la misma combinación de temas descritas. Fíjese que en el primer libro de Samuel, en su capítulo 2, texto 20, según se nos dice allí, después que Elcana y Ana acudieron al santuario a ofrecerle sacrificios, fueron bendecidos por el anciano Elí, por haber dedicado a Samuel al Señor, y volvieron a casa. Estas terminaciones son otro detalle que Lucas comparte con Mateo. Lucas y Mateo tenían que procurar una transición del relato de la infancia al del ministerio, que comenzará describiendo a Jesús como Galileo de Nazaret, tal cual como lo presenta Marcos en su Evangelio, Jesús Nazareno. La segunda conclusión está en el texto 40. Aquí se cierra el relato de la infancia de Jesús. La verdad es que un solo texto Lucas se sirve para recapitular los 12 años de la infancia del Señor. El vocabulario y la simetría con los aspectos de Juan el Bautista nos indican que este texto es redaccional. De Juan se dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. De Jesús se dice, y el niño crecía y fortalecíase, y la gracia de Dios era sobre él. Posteriormente, Lucas redactará un sumario análogo al final del próximo episodio, tal como se expresa en el texto 52 de este capítulo. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Sin embargo, la primera porción del texto que nos ocupa hace una referencia al desarrollo de Jesús. Tu de pedión esainen que crateuto, es decir, y el niño crecía y se fortalecía. Esta cláusula se refiere al crecimiento físico del niño. Se trata del desarrollo propio de un hombre que había nacido y crecía naturalmente.
pero también lo hacía espiritualmente llenándose de sabiduría. Es de notar que Lucas dice de Juan el Bautista que se robustecía en espíritu, pero no dice lo mismo con respecto al niño Jesús. Lucas no quiere afirmar un crecimiento en espíritu del que fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Jesucristo es una persona divino-humana, es decir, una persona divina con dos naturalezas hipostáticamente subsistentes en su única persona divina. La naturaleza humana está limitada voluntariamente a lo que es propio y natural del hombre, por lo tanto es finita, frente a la infinita naturaleza divina. La cristología bíblica presenta a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Además, el texto griego en koiné expresa plerumenon sofía, es decir, siendo llenado de sabiduría. Además de crecer y fortalecerse físicamente, pasando de niño a hombre, Lucas hace referencia al crecimiento espiritual, al usar el participio del presente del verbo plero, que significa llenar. Indica que el llenarse de sabiduría era algo continuo y progresivo, pero la verdadera sabiduría no se obtiene por el esfuerzo humano, sino que se alcanza por la palabra de Dios, tal como lo expresa la Escritura inspirada por el divino autor cuando dice: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Sostenido de este modo, el niño Jesús crece y se robustece. Por último, Lucas expresa en su griego koiné que caris theouen ep auto, es decir, y la gracia de Dios era sobre él. Es notable el uso del vocablo gracia, caris en griego koiné, pero tiene diversas connotaciones en la escritura inspirada por el divino autor. Fíjese que el concepto de gracia en el Antiguo Testamento difiere en ciertos aspectos al concepto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento existen dos vocablos hebraicos que se traducen en nuestro español como gracia. Primero es gen. Su concepto es el favor inmerecido otorgado por un superior a un inferior. Viene de la raíz hebraica Hanán, que significa bondadoso, compasivo, misericordioso, es decir, otorgar gracia hacia otro. Existe también un segundo vocablo hebraico que también es traducido como gracia en nuestro español. Este segundo vocablo es gesed. Expresa la misericordia firme entre dos personas, es decir, una buena voluntad de ambas. Este vocablo es usado en los pactos propiamente tal, entre dos personas. Aquí brilla además los pactos incondicionales como condicionales de Dios para con su pueblo. El valor de ambos vocablos expresan la misericordia, bondad, benevolencia, benignidad, caridad, favor, compasión, conmiseración, es decir, el favor inmerecido de un superior a un inferior, lo que podemos traducir como la gracia. Sin embargo, la usabilidad del vocablo caris en el Nuevo Testamento manifiesta una revelación divina. Si bien el caris del griego koiné toma los mismos valores del Antiguo Testamento, tiene un matiz y un aspecto mucho más profundo que el expresado en el Antiguo Testamento. Fíjese que podemos leer en la Escritura inspirada: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, expresión que encontramos en la epístola a Tito en su capítulo 2, texto 11. El texto expresa una epifanía, es decir, la manifestación de la gracia. Esta manifestación es en la persona de Cristo Jesús, cuyo objetivo es salvar a todos los hombres. En otras palabras, Él es la gracia en persona. Él es la dádiva de Dios. Él es dado en favor de los hombres. La expresión del evangelista Lucas cuando expresa «y la gracia de Dios era sobre él», expresa su esencia como persona divina, era lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, la gracia habitaba en toda plenitud en él. Para que usted también pueda expresar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.